Muy buenos días, estudiantes. Espero que se encuentren muy bien en sus casas. El día de hoy les saluda el profesor Fran. En esta ocasión, en el área de comunicación, voy a dictarles en el curso de lenguaje el primer tema de los elementos de la comunicación. Quería antes aclarar que esto es una forma virtual que estamos haciendo las clases por el efecto de la pandemia que tiene, que está acaeciendo en estos días. Sin embargo, siendo muy optimistas y viendo que en algún momento todo esto va a pasar, continuamos nosotros con las clases. El día de hoy lo que nosotros aspiramos es a conocer los elementos de la comunicación, cada uno de ellos, y los tipos o tipos o clases de comunicación que existen. Entonces, sin más preámbulos, aprendamos los contenidos del día de hoy. Para eso, nos vamos a ubicar nosotros en este Word en la cual hay una teoría para poder cimentar nuestros conocimientos. Entonces, nos ubicamos aquí en la primera, donde decimos que para hablar de los elementos de la comunicación, uno debería saber qué es comunicación. Para lo cual, entonces, vamos a definir qué es comunicación. Porque, por ejemplo, yo estoy haciendo uso de la comunicación. Usted que está en su hogar o en cualquier lugar, en este caso, viendo este video, está haciendo uso de la comunicación. Entonces, ¿qué es la comunicación? Como ustedes podrán ver en la imagen, la comunicación se puede dar a través de un teléfono, tal vez al frente de un computador, como en la mayoría de los casos está sucediendo ahora, por ejemplo, o de repente ver un partido de fútbol también es un acto de comunicar algo o de recibir comunicación o leer un periódico. Entonces, nosotros tendríamos que hacer las definiciones elementales de qué es comunicación. Comunicación, la definición elemental sería acto de transmitir información. Ahora, una pregunta que nosotros nos cabría hacernos sería, pero profesor, si es acto de transmitir información, en este que ahora voy a poner, acto de transmitir información. Si es un acto de transmitir una información, pregunta, ¿los animales se comunicarían? Claro que sí. ¿Las personas se comunican? Claro que sí. El problema radicaría en que las personas se comunican haciendo uso de un sistema de signos. En cambio, los animales no. Se comunican, es cierto, pero nosotros aún no desciframos cuál es su sistema de signos o de sonidos, en este caso de sonidos o de gestos o señales que tengan. Entonces tenemos algunos indicios, pero no podemos interpretarlo de manera exacta. Sin embargo, el hombre, por necesidad, ha creado un sistema de signos convencionales en la cual permite comunicarse. Y esa ha sido una muy buena diferencia de los animales racionales, que son las personas, y los irracionales, que son, valga su redundancia, los animales en sí. Entonces, ¿qué es comunicación? Acto de transmitir información. Muy bien, entonces, ¿y qué es lenguaje? Lenguaje, a través del lenguaje, nosotros podemos comunicarnos, pero ¿qué es lenguaje? El lenguaje es una capacidad exclusiva del ser humano, es una capacidad exclusiva del ser humano. Cuando decimos ello, por ejemplo, hacemos referencia a que, si bien es cierto, ¿los animales se comunican? Sí, se comunican. ¿Las personas se comunican? Sí. ¿Las personas usan el lenguaje? Sí. ¿Los animales usan el lenguaje? No. Entonces, allí usted ya se da cuenta que vamos a tener una ligera diferencia, mire, ve. La comunicación abarca tanto para personas o animales, o inclusive plantas, que a futuro, más adelante, le voy a explicar de manera detallada. Sin embargo, el lenguaje ya no. El lenguaje solo es una capacidad exclusiva del ser humano. Muy bien, entonces, ahora, si el lenguaje es una capacidad exclusiva del ser humano, o sea, solo el ser humano puede hacer uso del lenguaje, ¿qué sería la lengua? La lengua, entonces, vamos a decir la lengua que es un sistema de signos, sistema de signos.
Por ejemplo, cuando decimos un sistema de signos, estamos haciendo referencia a que nosotros hemos creado un sistema de signos, valga su redundancia, o de códigos en las cuales entendemos y podemos comunicarnos. Por ejemplo, el ser humano, o en este caso en el idioma español, tenemos un abecedario y cuando hemos nacido hemos ido aprendiendo el abecedario, cómo formar palabras. Entonces, se da cuenta, nosotros hemos ido aprendiendo este sistema de signos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre este sistema de signos y el idioma? La diferencia, sobre todo relevante, es que el idioma es un sistema de signos, sí, también, pero profesor, si es igual lengua e idioma, entonces hay una redundancia. El tema radicaría que no, porque aquí en el idioma vamos a decir que es oficial. O sea que aquí netamente los países lo oficializan. Y me explico. En el Perú, por ejemplo, hay muchísimas lenguas en las cuales, por ejemplo, en la selva inclusive abundan las lenguas. Pero, por ejemplo, no hay muchos idiomas. Para el Perú, por ejemplo, sus idiomas oficiales con los cuales se rigen la documentación y la forma en cómo se expresan nuestras autoridades sería del español, el quechua y el aymara. En cambio de las lenguas que no son oficiales, pero también existen, aunque lo habla una menor cantidad de personas. Por ejemplo, tendríamos el Shipibo, el Huitoto, etcétera, etcétera. Entonces se da cuenta que el idioma es un sistema de signos, pero va a ser oficial. Para después de eso decir qué es el habla. Entonces, si se da cuenta, mire, tenemos desde lo general hasta lo más específico. Entonces, nosotros concretaríamos qué es el habla. Entonces, el habla vendría a ser la concreción de la lengua. O sea, cuando ya uno ya lo ha pensado, ha analizado, ya tiene el sistema de signos, ya sabe lo que va a decir, cuando uno lo lleva a la ejecución, a eso se refiere como el habla, la concreción, ya cuando uno lo concreta, hace el uso de los dientes, la mandíbula, la úvula, etcétera, para generar el acto comunicativo. Entonces, con esos elementos muy definidos, vamos a continuar. Entonces, si ya sabemos qué es comunicación, diríamos entonces cuáles son sus elementos. En sus elementos nosotros vamos a tener, por ejemplo, los elementos de la comunicación, vamos a tener varios elementos. Entre ellos, por ejemplo, va a estar, dentro de los elementos va a estar el emisor, el receptor, el canal, el código, etcétera, etcétera. Sin embargo, habría que agregar que qué es cada uno de ellos. Entonces, el día de hoy vamos a agregar esa información tratando de definir qué es cada uno de ellos. Entonces, diríamos, si el emisor tiende a elaborar el mensaje, si el emisor tiende a elaborar el mensaje, ¿qué será entonces la comunicación? ¿Qué vendría a ser? Entonces, el emisor es quien codifica el mensaje. Codifica el mensaje. Ahí está, mire. El emisor tiende a codificar el mensaje. Lo subrayamos allí para que se pueda ver un poquito mejor inclusive. Ahí está. Si el emisor codifica el mensaje, ¿qué haría el receptor? El receptor, en este caso, decodifica, o sea, cuando se envía la información, él lo interpreta y a eso se llama decodifica el mensaje. Entonces, si se da cuenta, miren, ya tenemos al emisor que codifica y el receptor decodifica. Habría que agregar otro factor muy importante, entonces. ¿Pero qué decodifica? Pues habría que decir al mensaje. Muy bien, pero ¿qué es el mensaje? ¿Qué es el mensaje? El mensaje vendría a ser el contenido de la información, de lo que sea que yo esté anunciando, el mensaje vendría a ser el contenido de la información. Por ejemplo, en este caso, mi mensaje que le estoy dando a ustedes es toda la explicación de la clase. Se da cuenta todos esos detalles, entonces sería el contenido de dicha información. Muy bien, ahí está, tenemos a eso. Entonces, ahora, ese contenido de información está compuesto por otros signos. A los signos se refiere a el código. Cuando decimos el código, decimos que son los signos. El problema radica en que esto es un poquito más complejo de lo que parece. Entonces diríamos que, por ejemplo,
¿Qué es el código? Diríamos que es un sistema de signos. Ok, decimos que es un sistema de signos. Muy bien. A ver, nos acercamos inclusive un poquito más. Nos acercamos para poder ver. Ok, es un sistema de signos, es cierto, pero se divide en dos. Se divide en el sistema de signos lingüísticos y se divide en el sistema de signos no lingüísticos. Ahí está. Entonces, pero ¿cuál sería la diferencia? La diferencia va a radicar, por ejemplo, que cuando decimos que es un sistema de signos lingüísticos, cuando hace uso de la lengua, ¿ya? Usa la lengua. Cuando decimos la lengua no nos referimos netamente a la parte del cuerpo que está en la boca, sino uso de la lengua, del idioma. Usa la lengua. Y puede darse de dos formas, miren, puede darse de manera oral, como en el caso que estoy haciendo yo, oral, o también puede darse escrita, como en el caso en el que estoy haciendo yo. Usted puede notar que yo estoy haciendo las dos funciones a la vez. Pero mire, si imagínense que usted solo escribe una carta, sería usar la lengua que podríamos decir es el idioma, aquí podemos decir colocar el idioma, pero puede ser de manera oral o también puede ser de manera escrita, no hay ningún problema. Entonces, mire, se da cuenta esa diferencia que hay. Entonces, ¿qué sería un sistema de signos lingüísticos cuando usa la lengua, que puede ser el idioma, ya sea oral o escrito? Y cuando es no lingüístico es cuando no usa la lengua. Entonces ahí colocaríamos, no usa la lengua, o sea, no usa el lenguaje como tal, no usa la lengua. La lengua, muy bien. Entonces, un ejemplo, ¿cuáles serían, por ejemplo? Serían los colores. Los colores, por ejemplo, no usan el habla como tal, pero transmiten algo. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, el color que nosotros interpretamos, por ejemplo, el color negro, que significaría muerte, color rojo, que significaría pasión, por ejemplo, verde, naturaleza. Entonces, otra de ellas, por ejemplo, blanco, la paz. Entonces, se da cuenta que los colores también transmiten comunicación, o sea, también transmiten un mensaje. Nosotros somos los que interpretamos como tal dichos mensajes. Los colores, si nos quedamos en eso, también tenemos los gestos. Los gestos también comunican algo. Gestos, por ejemplo, el gesto o el ademán de hacerme el que me duele el estómago, por ejemplo. Yo no puedo decir, o de repente, si quiero, no digo que me duele el estómago, pero si yo hago ese ademán y de repente mamá en casa me ve, va a saber que literalmente me está doliendo el estómago. Otro gesto sería, por ejemplo, de hacerle una burla a alguien señalándole la cabeza, entonces es como para interpretar lo que está mal de la cabeza. Entonces, se da cuenta, los gestos también comunican algo. Otros de ellos, por ejemplo, las señales. Las señales también comunican algo. Por ejemplo, la señal de tránsito comunica algo. Por ejemplo, si usted ve una E grande tachada de rojo, sabemos que significa no estacionarse. O, por ejemplo, si vemos en las calles una señal de tránsito que son las cebras, las rayas blancas que están en el semáforo, sabemos que por allí pasan las personas. Entonces, se da cuenta, está comunicando algo y el conductor sabe que no debe pararse al lado en las cebras, sobre las cebras, sino que a un costado para que puedan pasar las personas. Otro de ellos, por ejemplo, también serían los sonidos. Los sonidos, por ejemplo, como el sonido de un silbato, en un partido de fútbol. Transmite algo, comunica algo. Entonces, recuerde usted que los sonidos también transmiten algo. Otro ejemplo sería cuando a veces en algunas comisarías, por ejemplo, el policía cuando está cerca al ladrón tiende a sonar su sirena, entonces se da cuenta que el sonido transmite que está atrapando el ladrón o está en busca de un ladrón. Entonces se da cuenta, los sonidos también transmiten algo. Los olores también transmiten algo, por ejemplo, el olor de repente a una comida que ya está malograda. No es que el plato de comida te diga, oye, ya estoy malogrado, no me comas, no es así, sino que nosotros interpretamos a través de ese olor fétido que tenga ese plato de comida, interpretamos que no debemos de comer eso. Entonces, se da cuenta, nosotros somos el ente que hace las interpretaciones, ya sea de los colores, gestos, señales, sonidos, y
fenómenos naturales. Aquí habría que agregar fenómenos naturales. Cuando decimos fenómenos naturales, por ejemplo, estamos haciendo referencia a, por ejemplo, cuando el mar se retira, usted sabe que se puede venir un tsunami, entonces lo recomendable sería alejarse. Entonces, se da cuenta, todo ello comunica, es un código ya sea lingüístico o no lingüístico. Muy bien, entonces ahora sí vamos a definir esto. Déjeme separarlo por aquí, aunque por aquí nada más vamos a tenerlo, por lo menos por ahora. Muy bien, entonces estábamos aquí y nos faltaba el medio de canal también, nos faltaba. ¿Qué será el canal? Vamos a definir que el canal, en este caso, el canal va a ser el medio por donde se transmite el mensaje. Cuando decimos al medio, ¿a qué hará referencia? Cuando decimos el medio, hace una referencia a que es por donde se está transmitiendo el mensaje. Un ejemplo, a ver, vamos a cambiar de color, vamos a borrar aquí el contenido y vamos a cambiar de color para que no se mezcle. ¿Qué será el canal? Vamos a ponerle de repente un color verdecito, o sea, de repente uno más fuerte, a ver, un color negrito. Vamos a ver. Listo. ¿Qué será el canal? El canal, vamos a decir que el canal es el medio por donde se transmite el mensaje. Listo. El medio por donde se transmite el mensaje. El tema es que puede ser de dos formas. Puede ser un medio natural, por ejemplo, si son las ondas sonoras, es natural porque es de nuestro cuerpo, o puede ser un medio artificial, como por ejemplo, si yo estoy llamando a mi compañera para preguntarle cómo va en estos días de la cuarentena, aquí sería, por ejemplo, un medio artificial porque me estoy haciendo uso de un aparato electrónico, entonces se da cuenta, artificial. Listo. Entonces, hay de esas dos formas, ya sea natural o artificial. Muy bien, entonces vamos ahora aquí, déjenme un poquito agrandarlo esto de aquí y vamos a continuar. Entonces, puede haber un medio natural o también podría ser un medio artificial. Muy bien, otro factor importante que nos faltaba explicar aquí era el contexto. Cuando decimos el contexto, estamos haciendo referencia, vamos a copiar el cuadrito aquí, estamos haciendo referencia a, no, igual sí, no es igual, se copia el cuadro grande. Estamos haciendo referencia a, por ejemplo, a lugar o tiempo donde se desarrolla el acto comunicativo. Puede ser el lugar, por ejemplo, el día de hoy, si yo de repente tengo una conversación en la sala con algún familiar, entonces allí sería el lugar, sería la sala. Pero si yo de repente hago referencia a que, a ver, diríamos, en la época antigua, el imperio Incai, Manco Cápac salió del lago Titicaca, entonces allí tenemos dos, tenemos el lugar sería el lago Titicaca, pero también tendríamos el tiempo en la época del Imperio Incaico. Entonces, se da cuenta, hay dos cositas. Muy bien, y ahora nos faltaba uno de ellos para explicar que era el referente. Y el referente es un agregado, ya que usted ya debe ir conociendo, porque el referente lo vamos a ubicar por aquí, porque esto es un aspecto general. El referente, muchachos, va a ser referente la situación aludida. Cuando yo digo situación aludida, es decir, del acto de comunicación, vamos a referirnos a qué es la temática de la cual está abordando todo esto. Si un ejemplo, yo ahora le estoy explicando a ustedes algo. Les estoy explicando a ustedes algo y diría que, por ejemplo, yo cuando les explico algo, diríamos que el emisor es el profesor, el receptor es usted como estudiante. Entonces, se da cuenta, el código sería código lingüístico porque yo estoy haciendo uso del idioma, en este caso es oral y escrito a la vez. Pero también diríamos el canal. El canal no sería las ondas sonoras porque tan solo mi voz no llega allí. El canal va a ser un poquito más de eso. El canal va a ser, en este caso, los medios audiovisuales, porque usted me está viendo y a la vez me está escuchando. Y que es un medio artificial porque estoy haciendo uso de un computador.
Entonces, se da cuenta cómo nosotros vamos avanzando. Y el contexto donde se desarrolla la comunicación, de repente se está desarrollando en su casa, donde está usted y está viendo este acto de comunicarse. Y el referente, ¿cuál sería la temática? ¿De qué estamos hablando? Entonces, la temática sería la explicación de clase de un profesor. ¿Cuál sería el mensaje? Todo lo que yo le estoy explicando a usted ahora. Entonces, se da cuenta aquí, he explicado ya los elementos cada uno de la comunicación. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que son los tipos. Cuando decimos los tipos, vamos a hacer referencia a, en este caso, a unos 6 tipos de comunicación. Entonces, de vital importancia que usted me ponga atención. Entonces, cuando decimos los tipos, estamos haciendo referencia, por ejemplo, por código, es lo que les expliqué en el cuadro de arriba. Código lingüístico es cuando usa el idioma. Un ejemplo sería un diálogo, una conversación o lo que estamos haciendo nosotros ahora. Y el código no lingüístico, en este caso, es cuando no usa el idioma. Por ejemplo, un guiño, un gesto, un ademán, un color, por ejemplo, o el olor de algo. Entonces, se da cuenta. Ahora, por presencia del emisor, o sea, cuando el emisor está o no está solo. Tenemos la intrapersonal. ¿Cuándo es intrapersonal? Cuando uno empieza a reflexionar consigo mismo y habla consigo mismo. Un ejemplo sería cuando de repente usted se levanta en la mañana y se pone a pensar qué va a hacer el día de hoy, me voy a levantar, me voy a bañar, voy a tomar desayuno, después me voy a poner a estudiar de repente en casa o voy a terminar de leer el libro que estoy actualmente viendo. Entonces se da cuenta, uno se pone a hablar consigo mismo, eso se llama intrapersonal. E interpersonal es cuando de repente usted llama a su amigo o amiga por vía telefónica a preguntarle cómo está. O de repente habla con papá, habla con mamá o con cualquier otro familiar que haya en casa. De relacionarme, de que yo hablo con esa persona, le pregunto cosas y de repente esa persona también me puede preguntar. Por el espacio, cuando definimos en el lugar en el que está, tenemos la directa, cuando estamos los dos presentes, entonces allí los dos en un mismo lugar se llama directa. Pero también tenemos la indirecta o a distancia cuando estamos lejos y nos valemos de algo para comunicarnos. Un ejemplo, nosotros tendríamos una comunicación por espacio indirecto, porque usted está en su casa y yo estoy al otro lado del monitor. Entonces se da cuenta, no estamos en el mismo lugar. Por la cantidad de receptores, una individual o privada. Aquí privada hace referencia a dos. Individual, usted sabe que cuando está uno, o privada cuando sea dos. O solo dos nada más se ponen a hablar. Por eso se llama, vamos a conversar en privado, o sea, solo dos nada más. Entonces, muy distinto a hablar en público, cuando ya involucra de repente 5, 6, 7 a más personas. Por ende, se llama, mire, tenemos la privada cuando involucra uno o dos, y público cuando ya abarca 100 o 500 personas, dependiendo sea el caso. Por la dirección del mensaje, o sea, cuando se dirige como tal, tenemos la unidireccional, es cuando yo tan solo informo nada más. Un ejemplo de esto, nuestra clase sería unidireccional porque el profesor, que en este caso soy yo, solo estoy informando. Entonces se da cuenta, le informo. Usted no me puede preguntar por qué es algo que ha sido grabado ya. Usted no se pone a platicar con los personajes de la película, ¿verdad? Así usted desee, usted solo mira y escucha los diálogos. Entonces, es una comunicación unidireccional. Muy distinto a una bidireccional, que de repente si estuviéramos en vivo, usted me levantara la mano y me dijera, profesor, mire, tengo esta duda, explíqueme. Entonces, se da cuenta, yo tendría que responderle y de repente, o yo preguntarle también. Por eso se llama bidireccional. Y la última, y no menos importante, es por el tipo de emisor. Y cuando decimos por el tipo de emisor, por ejemplo, vamos a dar de difusión ¿cuándo es de difusión? Cuando el emisor, en este caso, anuncia algo, pero yo reconozco al emisor. En este caso, por ejemplo, se está dando la comunicación por difusión. Usted sabe quién soy yo y yo le estoy comunicando algo. Pero muy distinto, por ejemplo, cuando es de masas. Un ejemplo,
lo que está hablando el presidente de la República en estos días, por ejemplo, al mediodía que sale a hacer unos comunicados, si hay algo oficial que se queda y sale mañana en el diario El Peruano, que es un diario donde salen todos los reglamentos o leyes del Estado, sale publicado y usted lo lee. Eso sería de masas. ¿Por qué? Porque usted no sabe quién lo escribió. Usted sabe que el presidente habló, pero no sabe de quién de manera exacta redactó eso. Por ende se llama de masas, porque no conocemos a quién es el de manera específica redactó el mensaje. Entonces, esos serían los tipos de comunicación. Ahora sí, sin más preámbulos, avancemos con los ejercicios. En la primera, por ejemplo, dice, de acuerdo a las definiciones dadas en clase, recibe cada elemento dentro del cuadro que corresponde. Escribe. Muy bien, entonces, a ver, ¿quién envía el mensaje? ¿Quién habíamos dicho que era? Era el emisor, ahí está, súper sencillo. El medio o conducto físico por donde se difunde, por donde se envía el mensaje, ¿qué es entonces? Es el canal, ¿se acuerda usted? Canal, muy bien. Luego, es el contenido del emisor que desea comunicar, el contenido, lo que sea que le está diciendo, es el mensaje. Ahí está. Luego dice, es el conjunto de signos. Si son signos, ¿se acuerda? Signo lingüístico, no lingüístico. Ah, ya. ¿Eso dónde va? Va en el código. Ahí está, en el código. Muy bien. Siguiente. Luego recibe el mensaje enviado por el emisor. ¿Quién recibe? Ah, ya, es el receptor. Esa está muy sencilla. Y por último dice, constituye las circunstancias de lugar y tiempo. Acuérdate, mira, lugar y tiempo. Ah, ya, eso debe ser el contexto. ¿Se da cuenta? Muy sencillo nada más para poder iniciar. Entonces se da cuenta que estos son los elementos que estuvimos hablando. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar y vamos a decir lo siguiente. A ver. Ejercicio número 2. Tipos de comunicación por el código. A ver, tenemos comunicación lingüística, lo que le había dicho cuando hace uso de la lengua. En este caso, mire, hace uso de la lengua. Ahí está. Lo recalcamos si usted desea. Ahí está, hace uso de la lengua. Y tenemos de dos tipos. Comunicación lingüística, cuando usa la lengua, y lingüística cuando no usa la lengua como tal. Un ejemplo, a ver, una comunicación lingüística, por ejemplo, una conversación, porque los dos están hablando, están comunicándose algo. Otro ejemplo sería un ejemplo de una carta escrita. Ahí está, vamos a colocarle una carta escrita. Ahí está. Es un ejemplo de comunicación lingüística. Otro de ellos sería una obra literaria porque hace uso del idioma. Aunque, mire, si se da cuenta, puede ser oral o escrita. Una obra literaria, por ejemplo, literaria es escrita, una carta también, pero una conversación es oral. Muy bien, entonces lingüística hace uso de la lengua. ¿Cuándo es no lingüístico? Cuando no hace uso de la lengua. Por ejemplo, las luces del semáforo comunican algo, pero no están haciendo el uso de un idioma, sino que usted sabe que el verde es para avanzar, el rojo es para detener y el anaranjado o ámbar es para esperar el cambio de luces. Entonces, otro ejemplo de cuál sería, por ejemplo, en no lingüística, serían los colores, por ejemplo. Otro ejemplo más, los fenómenos naturales, también miren, los fenómenos naturales. Ahí está, entonces se da cuenta que son muy distintos, mire, comunicación lingüística y no lingüística. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar, entonces bajamos aquí y nos dice el primer ejercicio. A continuación te presentamos algunas situaciones comunicativas de las cuales tendrás que identificar sus elementos. Juan Carlos llama por teléfono a Pedro y le dice que no asistió a clases por la mañana porque estaba con un fuerte dolor de estómago. Además, le pide las tareas dejadas por los profesores. ¿Quién era el emisor? ¿Quién hizo la llamada? Fue Juan Carlos. Ahí está Juan Carlos, muy bien. ¿A quién lo llamó? A Pedro, receptor. ¿Cuál es el mensaje? Puede ser que faltó al colegio y que porque estaba mal del estómago. ¿Se da cuenta? ¿Qué código hizo? Un código lingüístico. Mire, ve, aquí le han puesto idioma castellano, pero faltaba de repente la parte de oral y escrito. Oral o escrito. En este caso, si lo está llamando, es oral nada más. Canal, ¿por dónde lo llamó? Por el teléfono o vía telefónica. Y el contexto, ¿dónde estaba Carlos? Si Carlos lo llama, entonces estaba en su casa, porque lo llamó por un teléfono fijo. Muy bien.
Ahora sí vamos nosotros a resolver nuestros propios ejercicios y diríamos la siguiente. Durante la noche en la sala de espera de un hospital, el abuelo le contó una historia de terror a su nieto. Vaya, el abuelo sí que es creativo. Entonces, ¿qué diríamos aquí? Vamos a analizar. ¿Quién envió el mensaje? Nos ponemos a pensar. ¿Quién envió el mensaje? El mensaje sería el abuelo, ¿no? El abuelo envió el mensaje. Ahí está. Entonces, mire, tenemos que el abuelo envió el mensaje. ¿A quién se lo envió? A el nieto. Muy bien, vamos aquí a poner a el nieto. Miren, aquí tenemos el nieto es el receptor. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Pues a nosotros no nos ha contado la historia del terror, pero sí deducimos que es el contenido de la historia del terror. El contenido de la historia de terror. Porque nosotros no lo hemos visto, no lo hemos escuchado, sino diríamos, trata de la historia de tal suceso. Muy bien, ahora decimos código. Si él está contando, la pregunta sería, ¿hace un uso de un código lingüístico o no lingüístico? La respuesta correcta sería código lingüístico, porque está haciendo uso de un código lingüístico. Ahí está, el código lingüístico le está haciendo el idioma. ¿Qué idioma sería? Si le está contando, al parecer es idioma español. Ahí está, entre paréntesis oral oral o escrito. Si él está contando, obviamente tiene que ser oral. Entonces, ¿se da cuenta? Ahí está, oral. Muy bien. ¿Dónde se desarrolla este acto comunicativo? Dice que está en un hospital. De repente el abuelito estuvo mal o algún familiar. Entonces, es el hospital. Ahí está, ¿se da cuenta? Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio, ejercicio número 2, en la cual definimos lo siguiente. Dice, durante su visita al colegio, el señor es mi pastor, el embajador de Perú prometió una importante donación de libros de historia para el alumnado. Nosotros felices porque vamos a recibir libros, ¿cierto? Entonces diríamos lo siguiente, si el embajador ha llegado, a ver, me estoy dirigiendo por aquí, si el embajador ha llegado, en este caso, ha llegado, él ha prometido, entonces él ha empezado la conversación. Entonces aquí colocamos, diríamos, el embajador de Perú. De repente ha venido de otro país, porque normalmente tienden a estar en otros países, pero de repente ha llegado aquí al Perú de visita o algo y dice el embajador de Perú llegó de visita. Entonces, ahí está, diríamos que el embajador. ¿A quién le dijo? ¿A quién le ha prometido? ¿A quién les ha dicho? A los alumnos, porque a ellos les ha hecho la promesa. Ellos son los receptores. Entonces serían los alumnos. Los alumnos o los estudiantes no hay ningún inconveniente. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué les ha dicho? La promesa que le ha dicho la promesa de regalar, ¿regalar qué? Regalar libros de historia. Ahí está. Listo, entonces todos súper felices esperando sus libros de historia. Muy bien, entonces ahora sí, código. Código, ¿fue lingüístico o no lingüístico? Si él estuvo hablando, mira, y al parecer hablaba español, entonces sería código lingüístico. Ahí está, lingüístico. Lingüístico, muy bien. Lingüístico. Entonces, si es código lingüístico, ¿de qué idioma sería? Idioma español. Y además, él ha hablado, entonces es oral. ¿Se da cuenta? Mire, ve cómo todos esos factores tienen que ver. Muy bien, luego diríamos canal. Si él está hablando, él ha venido al colegio, está que dice algo, ¿cuál sería el canal? El canal serían ondas sonoras. Si usted quiere, lo agrega aquí, dice ondas sonoras es un medio natural. Ahí está, mire, es un medio natural. Muy bien, avanzamos al siguiente y decimos, si es un medio natural, pasamos aquí y decimos que el contexto, ¿dónde se desarrolla? Si él vino al colegio, entonces el contexto, en este caso del lugar, es el colegio, Muy bien. Si es el colegio, estamos aquí, el colegio. Muy bien. Siguiente, un científico peruano, miren, estamos ahí, muy importante. Un científico peruano anunció en su país a través de una conferencia de prensa, anunció en su país, en Perú, el descubrimiento de un medicamento
efectivo contra la gripe asiática, contra el famoso coronavirus, ha anunciado. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Diríamos que, ¿quién es el emisor? ¿Quién empezó el mensaje? El científico peruano. Ahí está, el científico peruano. Muy bien. ¿A quién se lo ha anunciado? A los habitantes de su país, en este caso de Perú. Él ha encontrado la cura, al parecer, para el coronavirus. Entonces sería a los habitantes de su país, que en este caso es Perú. Muy bien. Entonces vamos a la siguiente y diríamos que, ahí está, sus habitantes de su país. Vamos a agregarle un poquito más por aquí. Ahí está, para que no se involucre con el otro. Ahí está, listo. Entonces, a ver, el mensaje, ¿cuál sería el mensaje que les ha dicho? Les ha dicho, por ejemplo, les ha anunciado a través de una conferencia, se ha dicho el descubrimiento de un médico, de una medicina efectiva. El descubrimiento de un medicamento contra la gripe. Ahí está, contra la gripe asiática, ustedes ya lo saben. Lo agregamos nada más contra la gripe, listo. Un medicamento contra la gripe. Bien, muy bien, miren, aquí ya tenemos resuelto esto y vamos con la última parte. Decimos, código. ¿Qué código será? Miren, si está haciendo uso de la lengua, entonces, mira, le está diciendo aquí al médico, el científico peruano, entonces vamos a copiar esto para avanzar y diríamos que es el código, sería un código lingüístico, sí. ¿Sería español? Sí, porque aquí está en Perú. ¿Sería oral? Sí, porque está hablando. No se da cuenta. Otro ejemplo más, vamos con otro ejemplo y decimos canal. ¿El canal qué será? Si él está hablando, debe de saber usted que el canal sería entonces las ondas sonoras. Ahí está, las ondas sonoras. El contexto, ¿dónde está él? Él está, por ejemplo, dice que está aquí en el país, anunció a su país. Entonces, país vendría a ser Perú, porque él está aquí. Entonces, sería Perú. Ahí está, Perú. Entonces, muchachos, nosotros súper felices porque vamos a tener la cura para el virus. Muy bien, vamos a el ejercicio número 4 para después pasar a otros, donde decimos que en el ejercicio número 4 tenemos en cuenta lo siguiente y decimos, por televisión el narrador de noticias informó que en México se produjo un incendio de grandes proporciones en un barrio muy populoso, en la cual dejó una gran cantidad de heridos. La pregunta sería, ¿quién anunció? ¿Quién anunció? El que anunció sería el narrador de noticias, ¿no? Entonces ahí decimos narrador de noticias. Ahí está. ¿A quién se lo anunció? Si yo estoy viendo la tele, entonces yo vendría a ser un televidente. Ahí está, televidente. Muy bien. ¿Cuál sería el mensaje? El mensaje vendría a ser que se ha producido un incendio de grandes proporciones. Entonces, ¿qué diríamos? Se ha producido un incendio, listo. Ya le ponemos 3 puntos suspensivos que sabe que usted que es un incendio de grandes proporciones. Código, ahí está, código deberíamos copiar esto porque en la mayoría de casos se parece. Entonces diríamos, es un código, si él está hablando, ahí está el lista que habla allí, ahí está, rato sabemos parece, a ver. Si él está hablando, en este caso, entonces sería un código lingüístico porque está usando la lengua. Español porque México habla español y oral porque está obviamente diciendo algo. Entonces es oral. Muy bien, entonces vamos a al siguiente ejercicio y decimos lo siguiente. Entonces, tenemos en cuenta que, ¿cuál sería el canal? El canal, ¿cuál sería? Estamos allí en eso. ¿Cuál sería el canal? Un ratito se ha movido esto de aquí. Ahí está, ahorita lo arreglamos. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el canal? El canal sería el medio por donde se transmite. Si está mirando el televisor, entonces sería un artefacto, por allí está transmitiendo artefacto audiovisual. Ahí está, visual. Ahí está, tenemos un medio audiovisual. ¿Y por dónde se desarrolla? Si el médico, están viendo las noticias, es probable que esté en su casa, ¿cierto? Es probable que esté en su casa. Entonces colocamos el contexto, su casa. Ahí está el contexto,
su casa. Muy bien, ahí está. Pasamos entonces ahora sí al siguiente para poder terminar ya el día de hoy. Decimos, determina si el tipo de comunicación por el código se da en los siguientes gráficos. Se da en los siguientes gráficos. ¿Qué código es? ¿Código lingüístico o no lingüístico? Vamos a ver el día de hoy. Entonces decimos a la primera. La primera, ¿qué está haciendo? Miren, no hay ninguna palabra escrita. Entonces, si no hay ninguna palabra escrita, sería código no lingüístico. Ahí está, no lingüístico, porque no se está manifestando nada. Entonces colocamos allí con negrita, incluso un poquito más grande, ahí está, código no lingüístico. El profesor al parecer está explicando y si él está explicando, entonces recuerde que si él explica vendría a ser, allí sí vendría a ser elemental, básico, ¿ah? Vendría a ser un código, sí, lingüístico tendría que ser un código lingüístico. Muy bien. Otro de ellos, mira, una foto de una enfermera que está diciendo, está haciendo la demanda de silencio, no está diciendo nada. Entonces, eso sería básico, tendría que ser un código, en este caso vamos a agregar el texto, sería un código no lingüístico. Muy bien. Siguiente, vemos a un policía de tránsito que está dirigiendo. Mira, él no está hablando aún, solo con su silbato. O está haciendo la seña con su mano. Mira, está haciendo la seña con su mano. Entonces, básicamente sería un código no lingüístico. Muy bien, pasamos a la siguiente para terminar esta hojita. Vemos que están hablando aquí dos personas. Si están hablando esas dos personas, uy, básico, básico. Cuando dos personas se ponen a hablar, entonces vamos a decir que es un código lingüístico. Ahí está, borramos el no, digamos que es un código lingüístico. Muy bien, ahí está. Ahora sí, muchachos, vamos a nosotros continuar con esta penúltima hoja para poder desarrollar los otros ejercicios. A ver, sonó el timbre y los alumnos salieron raudamente. ¿Lingüístico o no lingüístico? Ahí está, la respuesta sería no lingüístico. Miren, ¿por qué? ¿Por qué es no lingüístico? Porque ellos han salido, nadie le ha dicho salga, pero ya salieron ya ellos ya. Ahí está, entonces es código no lingüístico. Listo, código no lingüístico. Entonces, ¿cómo haríamos? Vamos a tacharlo aquí con un cuadrito. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a pintarlo, ¿no? Vamos a pintarlo para saber cuál es. Listo. ¿Cuál es? Listo. Ahí está. Todos lo felicitaron con un fuerte abrazo. También no lingüístico. No le está diciendo que le ha dicho algo. Entonces, no lingüístico. Siguiente. El señor sale apurado de su casa y levanta la mano. Ahí está para despedirse. No lingüístico. El atento alumno respondió. Él ha tenido que responder. Entonces, esta sería lingüístico. Ahí está. Los precios de la tienda estaban claramente escritos. Ah, ya está escrito, entonces sería lingüístico. ¿Ya ven? Muy sencillo, muchachos. Vamos a lo siguiente y diríamos que la número 4 dice, lee atentamente el siguiente texto e indica el tipo de comunicación por el código. O sea, lingüístico o no lingüístico. Es otra forma de resolver esto. Que se está utilizando y descríbelo en los espacios en blanco. A ver, la señorita Ana María González es secretaria de una compañía importadora. Ella ingresa a las 8 de la mañana de hoy deprisa y miró el reloj y marcó la tarjeta. Miren, allí hay un no lingüístico porque ella solo ha llegado y ha marcado nada más. Ay, llegué 5 minutos tarde, dijo. Entonces, mire, si ella ha dicho algo, ahí está. Entonces nosotros tendríamos que resolver, sabe que es lingüístico. Ahí está, lingüístico. Al ingresar a la oficina, el jefe hablaba por teléfono. Si hablaba por teléfono, entonces está haciendo uso de la lengua. Muy bien, sería lingüístico. Ahí está, lingüístico. Una empleada escribía a máquina. Si está escribiendo, está haciendo uso del idioma. Lingüístico también. Muy bien, ahí está. Y el contador realizaba unas anotaciones. El contador está anotando, está haciendo uso de las grafías, entonces también es lingüístico. Mientras leía la correspondencia del día, está leyendo otra vez lingüístico porque está haciendo uso de los signos. Muy bien, entonces vamos. A través de la ventana vio a Alfredo, un amigo que trabajaba en otro departamento y ella le dirigió un hola con la mano. No le ha dicho hola como tal, sino simplemente ha levantado la mano. Entonces, si ha levantado la mano es no lingüística. Muy bien. Pasamos con esta para ya casi terminamos y decimos lo siguiente. Al mediodía, una compañera de trabajo de Ana María fue a un restaurante cercano a tomar un refrigerio.
¿Qué pides?, le preguntó su amiga. Ahí está, su amiga le está hablando, entonces estamos haciendo referencia a lingüístico. Mientras leía el menú del día, ella está leyendo, entonces ahí está, sería lingüístico también. Borramos el no y decimos lingüístico. No sé, creo que los precios me han quitado el apetito, dijo. Si ella está hablando, igual sería no lingüístico. Muy bien, no sé, creo que los precios me han quitado el apetito. Sin embargo, cuando vio que el mozo pasaba con un churrasco con papas, se le olvidó el precio y se animó a pedir uno. Mientras comían, por radio escucharon las últimas noticias y algunos mensajes comerciales. Entonces, mira, está escuchando que alguien está hablando, entonces es lingüístico. Muy bien. A las 4 de la tarde, sonó el timbre de salida. Mire, ya sonó el timbre. Nadie está hablando, entonces ya no lingüístico. Mientras se arreglaba, Ana María recordó que ese día era su cumpleaños de su hermano Manuel y decidió obsequiarle una loción. Fue a la farmacia y después de mirar la etiqueta, ahí está, mire, solo está mirando la etiqueta, que seguramente está escrito, entonces es lingüística, y oler un frasco. Ahí está, solo está oliendo nada más, entonces esa es no lingüística, es así. Había muchos amigos y familiares en su casa. Los que recientemente llegaban tocaban la puerta. Me están hablando, entonces sería código no lingüístico. Y le felicitaban con un abrazo a Manuel, también no lingüístico. Muy bien. Él sonreía, ahí está, no lingüístico, y le decía gracias a todos. Aquí sí es lingüístico porque está diciendo algo, entonces borramos allí. Y cuando hizo un brindis de agradecimiento a los asistentes fue muy aplaudido. Ahí está, entonces no lingüístico porque solo ha sido aplaudido nada más. Poco a poco los amigos y familiares fueron despidiéndose. Unos daban la mano, ahí está, si está dando solo la mano, entonces es no lingüístico. Ahí está. Otros se palmeaban la espalda, muy bien, no lingüístico también. Y otras mujeres se daban un beso en la mejilla. Y ahí está. Entonces, con eso, es no lingüístico y hemos terminado. Esta partecita de aquí es para relacionar en la cual usted obviamente lo va a hacer de manera muy sencilla. Esta parte que es para relacionar, tiene que relacionar, completarlo usted. Y luego tenemos esta de aquí donde va a tener la parte de la tarea. La tarea simplemente son dos caritas donde usted va a tener que colocar los elementos de la comunicación y también los elementos, completar aquí, recrear una situación comunicativa, una plática, donde se va a poner el emisor y todos los elementos, y después de eso va a marcar las alternativas. Muy bien. Entonces, ahora sí, para terminar, vamos a simplemente a marcar los ejercicios del módulo. Entonces, nos vamos a los ejercicios del módulo para poder ya terminar la clase. Como usted sabe, solo para marcar nada más, así es que vamos a avanzar el día de hoy. Y decimos aquí lo primero, miren, lo que yo les había dicho. Por su tipo de código, lingüístico, no lingüístico, por su espacio, directa, si estamos ambos en el mismo lugar, o indirecta si estamos en lugares diferentes, ¿ya? Luego, por la dirección del mensaje, unidireccional cuando yo tan solo envío nada más la información, y bidireccional cuando envío pero también recibo la información. Luego tenemos por el emisor de difusión cuando yo conozco a la persona que está hablando o sé quién está hablando, y de masas cuando no sé quién ha enviado el mensaje como tal. Y la última de intrapersonal cuando te pones a reflexionar sobre ti mismo, sobre lo que ha pasado, y interpersonal cuando platicas con otras personas. Muy bien, ahora sí nos vamos a esta partecita para poder desarrollar. Un tipo de comunicación indirecta. ¿Cuál sería un tipo de comunicación indirecta? Entonces, decimos lo primero. Un tipo de comunicación indirecta sería cuando no está en un mismo lugar. Entonces, cuando no está en un mismo lugar, por ejemplo, podría ser aquí una llamada telefónica. Ahí está una llamada telefónica, entonces es indirecta porque no está en el mismo lugar. Intrapersonal, ¿cuándo sería? Cuando te pones a reflexionar. A ver, aquí, ¿quién está reflexionando? Ahí está reflexionando, entonces sería una reflexión. Unidireccional, cuando tan solo habla nada más. ¿Quién sería, por ejemplo, la charla de un sacerdote? Porque el sacerdote cuando da su charla solo habla nada más. Luego, digamos, ¿no? Un tipo de comunicación no lingüística. Ahí está una paloma blanca, por ejemplo. Y por último, medio de masas, cuando se anuncia para muchas personas,
Por ejemplo, sería el anuncio de un hospital, ¿no? Porque hay muchas personas allí. Entonces, ahora sí nos vamos a marcar el ejercicio de aquí. La 1. A ver, vamos a ver por qué la 1 se responde de esta forma y decimos lo siguiente. A ver, elemento que permite establecer y mantener la comunicación. ¿Cuál sería? En este caso, por ejemplo, el que permite mantenerlo es el código. Muy bien, ahí está, ahí tenemos. Pasamos al siguiente. Es el sistema de signos. Cuando tú te digan sistema de signos, fácil, vas a saber qué es el código, sistema de signos. Ejercicio número 3 es el elemento que comunica, que se encarga de realizar el proceso de descodificación. El que decodifica. El que decodifica, ¿quién se llama? El receptor, porque él interpreta, lo decodifica. Se define como el tiempo y el espacio. Tiempo y espacio, sencillo, sabe usted que es el código. El canal es el medio por donde se envía el mensaje. Vamos a ver una de ellas donde diga medio físico por donde se envía. Mire, dice se transporta, que es básicamente lo mismo. Ahí está, mire, ya estamos en las 5 ya. Luego volvemos aquí en la parte de arriba donde dice lo siguiente. 6. Señala la alternativa que presenta. Nos acercamos un poquito más para que lo pueda ver. Señala las alternativas que presenta un tipo de comunicación indirecta, o sea, que no estén en el mismo lugar. A ver, ¿cuál sería? Un beso en la mejilla, si está. Una conversación, puede ser esa. Un diálogo frente a frente, no. Una lectura de un libro, no. Entonces, ¿cuál sería? La B y la D. ¿Por qué la D, profesor? Porque cuando uno lee un libro, está con el libro, es cierto, pero no estás con el autor que escribe el libro. El autor de repente está en otro lugar o posiblemente ya falleció, como en algunos casos. Entonces se da cuenta que usted no está con él, por eso se llama comunicación indirecta. Identifica la alternativa correcta de los elementos de la comunicación. A ver, vamos a ver. La cinta amarilla de peligro nos alerta que el edificio está a punto de caerse. Vamos a ver cuál es la correcta. A ver, el receptor, ¿son las personas que ven la cinta? Puede ser, ¿ah? El receptor, porque ellos ven. La cinta interpretan eso, ellos están viendo, están recepcionando. El emisor de la cinta, no. La cinta solo es el medio. ¿Quién es el emisor? El que puso la cinta. ¿El canal es el edificio? No, el canal sería la cinta en todo caso. El código ondas sonoras, pero sí solo han puesto una cinta, no usan el idioma, entonces no puede ser ondas sonoras. El contexto es el peligro, no, el contexto sería en todo caso el edificio. Entonces la correcta sería las personas que revisan la cinta. La siguiente diríamos que la comunicación mediante los gestos en nuestra sociedad es de naturaleza. La comunicación mediante gestos de nuestra sociedad. Cuando es gestos, ¿a qué estamos haciendo referencia? A que es no lingüística, pues porque está usando gestos. Siguiente, es el proceso que realiza el emisor. ¿El emisor qué hace? Y el receptor. El emisor codifica y el receptor decodifica. Ahí está. Vamos al siguiente, y acá sí terminamos. Los tipos de comunicación según la relación. Según su relación, nosotros vamos a tener a dos tipos. En este caso, a intra e intra. A ver, buscamos una de ellas. Intrapersonal, recuerde usted cuando hablas consigo mismo. Interpersonal, cuando platicas con otra persona. Muy bien, vamos ahora sí con esta última hoja y decimos lo siguiente. A ver, entonces, ¿cuál de los elementos que falla al no poder leer un libro cuyas hojas están manchadas de lapicero? ¿Cuál sería? Bueno, entonces sería el canal. ¿Por qué? Porque el canal por donde se transmite el mensaje, o sea, del autor hacia el lector, está mal, entonces está fallando, no se puede ver, está manchado. Entonces, por ende es el canal. Después de eso tenemos la número 12, ya casi terminamos y decimos que en la número 12 señala lo correcto, a ver, lo que está bien. La intención comunicativa es lo que quiere decir el autor, obviamente esta tendría que ser sí o sí. ¿Eh? El código es el sistema de signos que se vale de los hablantes, claro que sí, puede ser. ¿Ah? Código es el sistema de signos del que se valen los hablantes, claro que sí. La situación comunicativa es el contenido, no, el contenido es el mensaje. Entonces sería la B. Presenta un caso de comunicación verbal. A ver, comunicación verbal, está hablando, ¿eh? Entonces, ¿cuál sería? Una conversación. Ahí está.
Señala la relación incorrecta a la que está mal. Código, el canal, perdón, ¿puede ser onda sonora? Sí. ¿El contexto puede ser la calle? Sí. Código, el idioma, también. El emisor, el escritor, claro, porque va a escribir la obra. El receptor es el autor, no. El receptor sería el lector en todo caso. Este es el error. Error. El soporte físico de la comunicación es cuando decimos el soporte o el medio físico, medio de un examen de admisión es ¿cuál sería el soporte físico medio? Ahí está, sería el canal, pues medio soporte físico por donde se transmite la información. Muy bien, medio físico por donde se transmite la información. Muy bien, ahora sí vamos a la siguiente con esta última y terminamos esta última columna. Interfiere o impide. Cuando alguien interfiere, te hacen ruido, no te dejan conversar, no te dejan platicar o de repente tú estás leyendo algo y no se puede ver, está opaco o algo, entonces se llama, cuando interfiere con la comunicación, se llama ruido. Siguiente, si el receptor quiere comprender el mensaje del emisor, necesariamente deben, si los dos se quieren comprender, ¿cuál sería? ¿Necesitan qué? Si el receptor quiere comprender el mensaje del emisor, ¿cuál sería entonces aquí en todo caso? ¿Necesitarían qué? A ver, modificar sintonía, no. ¿Inventar un nuevo código? No. Codificar el mensaje. Si el receptor quiere comprender el mensaje del emisor, manejar un código diferente, no. Lo correcto sería descodificar, o sea, interpretar. La palabra llama tiene varios significados. Para entender el significado que el emisor quiso transmitir, nos ayudaremos del contexto. Porque recuerde que puede haber una llama de un animal, llama también del verbo llamar, o también tenemos la llama, en este caso del fuego, que está grande y enciende bastante. Según el espacio, la comunicación puede ser de dos formas. Puede ser directa o indirecta. Recuerde que directa es cuando estamos en un mismo lugar e indirecta es cuando estamos en lugares diferentes. Y luego terminamos con esto. Me parece que sí. Ahí está, sí me parece. Te enviaré un fax. La secuencia resaltada, o sea, la parte del resaltado fax que es el canal por donde se transmite la información. Muy bien, entonces ahora sí vamos con esto nosotros a terminar. Lo que queda para usted el día de hoy es algo que debes de tener en cuenta. Por ejemplo, en la parte de la tarea en casa, quiero que usted lo marque en casa y luego de eso usted debe de enviarme una captura o foto de los ejercicios resueltos. Debe tener en cuenta usted también que en la parte de la teoría que se le mencionó al inicio, por ejemplo, en la teoría de aquí, necesito de que por ejemplo, usted construya un mapa conceptual con los elementos y los tipos de comunicación. Y obviamente tendría que hacer la tarea de aquí. Muy bien, la tarea que está aquí. Muy bien, entonces ahora sí diríamos que esas han sido la clase de los elementos de la comunicación. Muy agradecidos por su atención y espero que el día de hoy tengan un muy buen día. Saludos.